Y bueno, sí. ¿Se me escucha bien? Bien. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, sí, sí. Bien, Perfecto. bien, muchas Sí, gracias. súper. Bueno, la invitación de estas jornadas es que podamos compartir un momento de reflexión, donde vamos a construir entre todos aprendizaje. ¿En relación a qué? A conceptos básicos que hacen a la violencia y a las desigualdades de género, ¿sí? La propuesta tiene un formato de seminario-taller que vamos a intentar con Lorena que sea bastante dinámica durante toda la jornada, que va a ser durante 2 horas, ¿sí? Y invita a todos ustedes a que sean disruptivos, es decir, a que se interpelen durante estas 2 horas en relación a sus propios saberes y a las construcciones sociales que hacen a diario en sus vidas, ¿sí? Esta es la propuesta que hacemos con Lorena. Y bueno, los principales temas, quiero hacerles un pequeño resumen, cuáles son los temas que vamos a tocar con Lorena, tiene que ver con los antecedentes de la desigualdad, de las desigualdades, qué relación tiene todo esto con el tema de la discriminación, cómo se relaciona el tema de las desigualdades y la discriminación con la discriminación de género. Y para poder entrar en el tema de discriminación de género, ¿qué significa género? ¿Cuál es su relación con el sexo biológico? La definición de género y en relación a la violencia. ¿Cuáles son las violencias de género? Y finalmente vamos a tratar sobre los tipos y modalidades de las violencias establecidas en la Ley Nacional, ¿sí? De Protección de Mujeres. Para comenzar, a mí me gustaría decir, fundamentalmente, que la cuestión del género es una cuestión o un tema relacionado con los derechos humanos. Ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial, frente a las atrocidades cometidas en ese momento, y estoy hablando de la catástrofe humana generada como producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los estados llevaron a sus extremos las acciones bélicas, generando una catástrofe humana sin precedentes en el mundo. A saber, por ejemplo, algunos datos: participaron 72 países en la masacre, ¿sí? Los territorios de 40 estados fueron destruidos, la mayoría de ellos quedaron devastados económicamente, lo que los sumió en la pobreza extrema y en el hambre. Y el número de víctimas, y esto era lo más alarmante en ese momento, se calculaba entre 55 y 60 millones de vidas humanas, ¿sí? Entonces, frente a este escenario, la evaluación de los estados fue la necesidad de establecer ciertos criterios, ciertos principios internacionales que debían compartir absolutamente todos los estados. ¿Para qué? Para evitar nuevas catástrofes, es decir, nuevas guerras en el futuro. ¿Cuál fue la forma que encontraron los estados para de alguna manera autolimitarse? Y esto iba a empezar a ser el paradigma dominante, la autolimitación que los estados iban a establecer a través de tratados internacionales para sus propias acciones, ¿sí? Para evitar futuras guerras. Lo hicieron a través del establecimiento de principios universales. ¿A través de qué? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento que se firma en 1948, luego de terminada la guerra en 1945, cuando los estados, los aliados, quienes triunfan en la guerra, se reúnen para decidir cómo se iba a organizar a partir de entonces este nuevo mundo que surgía a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este documento histórico es histórico fundamentalmente porque es la primera vez en la historia que la comunidad internacional y sus actores, fundamentalmente los estados, se ponían de acuerdo para poner límites a su propia acción, ¿sí? Entonces,
Esto en el marco de qué ocurre, en el marco de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que estaba en ciernes en ese momento y que iba a ser el escenario que iba a propiciar el establecimiento de tratados internacionales para el respeto, la garantización, ¿sí?, de los derechos humanos por parte de los estados. Nuestro país, como ustedes saben, ha ratificado a partir de entonces y hasta la actualidad, nuestro país ha ratificado muchos de esos tratados internacionales de derechos humanos. No sé si saben, sería interesante aclarar que ratificar, un país cuando ratifica un tratado internacional es que lo hace obligatorio hacia adentro de su territorio, ¿sí? Por ende, al ser obligatorio un tratado de derecho internacional, lo que debe hacer hacia adentro un país es la adecuación normativa interna, tanto nacional como de las provincias y de los municipios, para respetar, proteger y garantizar esos derechos que están reconocidos en ese tratado internacional. Sí, nuestro país entonces ha ratificado diversos tratados y en la reforma de 1994 ha incluido con rango constitucional, es decir, con rango de ley suprema de la nación, 11 de estos tratados internacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que reza el artículo primero de esta Declaración Universal? Que acá me parece importante también decirles que esta Declaración Universal forma parte de una Carta Universal de Derechos Humanos que está complementado con el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es lo que reza o establece el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. La base, entonces, el cimiento sobre el cual se erigen estos derechos humanos, son los principios que ustedes ven acá, el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Y acá los invito que nos pongamos a pensar y vamos a abrir el micrófono para que puedan comenzar a participar ustedes. Me gustaría conocer qué es lo que piensan sobre la discriminación. ¿Qué es discriminar? ¿Qué significa discriminar? Porque para saber qué es la no discriminación como principio, necesitamos saber qué es discriminar. Y a la vez, ¿qué significa que todas las personas seamos iguales? Pregunto. Si la principal característica es que somos diferentes. Estos que son los principios en los cuales, o que hacen de cimiento de base para nuestros derechos humanos, es aquello que debemos construir socialmente, su significado, ¿sí? Entonces, me gustaría conocer qué es para ustedes discriminar y qué es para ustedes ser iguales. ¿Qué significa esto? ¿Alguien se anima a participar? A todos y a todas, soy yo, Lore. ¿Cómo están? Con Ana preparamos esta actividad y les proponemos que se animen a intercambiar estas ideas mediante el chat, o pueden abrir el micrófono. Así vamos intercambiando ideas sobre este tipo de temática que abre y es disparador para hablar de las cuestiones de género. Anímense, son profes, docentes, siempre estamos acostumbrados a que los estudiantes se queden callados, pero en este sentido está bueno que intercambiemos las ideas porque son cosas que en lo cotidiano y en el aula, me parece, en lo diario. Gracias. Bien, gracias María Esther. Están los primeros aportes en el chat. Señalar las diferencias que tiene otro con el grupo. Gracias Joaquín. Por religión, por ejemplo. Recordemos que las instituciones educativas son por excelencia aquellos espacios de socialización donde se
construyen y se reproducen permanentemente situaciones discriminatorias, ¿no? Conductas discriminatorias. Marina Gómez dice, discriminar es excluir a otros. ¿Excluir de qué? ¿De qué lo estamos excluyendo? Sería la pregunta aquí, ¿no? José Galeana dice, discriminar sería excluir de determinado grupo o privar. A ver, María Esther nos dice que es un trato diferente y perjudicial que se les da a las personas por diferentes motivos, ya sea por raza, nacionalidad, religión, etc. Bien. Bien, muy bien, tenemos idea, es importante, tiene que ver con todo esto, ¿sí? Tienen habilitados los micrófonos si quieren hacerlo por ustedes mismos. Está en este momento habilitado. Buenas ¿Están tardes, habilitados? profesora. Bien. Verónica Sandoval de Saladas. Hola, Verónica. Me parece que discriminar es no aceptar la opinión o la versión de la otra persona. Muchas veces discriminamos un color político, una opinión diferente o cuestiones similares a nuestra cultura misma. Discriminamos porque no se parece a lo que yo pienso, por ejemplo. Para mí eso es discriminar. Y en cuanto a ver que somos todos iguales, es que todos tenemos los mismos derechos y por ende debemos respetar al otro, digamos, siempre dentro del respeto que nos merecemos cada uno como persona. Bien, muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más? Bien, seguimos adelante entonces. Tomando todos los aportes de ustedes respecto del tema que estamos hablando, vamos a decir algo acá muy importante, y es que lo contrario a ser iguales no es ser diferentes, siguiendo con los aportes de ustedes, ¿sí? Lo contrario a ser iguales es la desigualdad. Ahora les pregunto a cada uno de ustedes que hicieron los aportes, hablaban de dejar de lado, no tener en cuenta, no respetar, ¿sí?, al otro, en relación a algunos atributos o características. Pero ¿cuál es el efecto en la otra persona que tiene la discriminación? ¿Qué genera en el otro esa discriminación? Y esto es lo que describe puntualmente una situación discriminatoria, una conducta discriminatoria. Significa que a la hora de reconocer, de garantizar o respetar un derecho, no debe primar antes que nada, antes que la dignidad humana, nada que tenga que ver con esto que ustedes han nombrado, que tiene que ver con el género, tiene que ver con la condición social, que tiene que ver con lo económico, tampoco su orientación sexual, ¿sí?, tampoco su pertenencia étnica o los aspectos físicos de la persona. Cuando ocurre esto, cuando prima por encima de la dignidad humana cada una de estas cuestiones, de estos atributos, de estas características, ¿sí?, ocurre que se restringe, se limita o incluso hasta se prohíbe el acceso a un derecho humano básico. Y es allí donde nos encontramos concretamente ante conductas discriminatorias que van a generar situaciones de desigualdad, ¿sí? Podemos poner algunos ejemplos que vemos cotidianamente en las instituciones educativas. ¿Qué derechos se estará restringiendo o se estará limitando o condicionando a alguna persona dentro de las instituciones educativas cuando ponemos por encima de la dignidad humana algunas de estas cuestiones que estamos hablando? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería un ejemplo concreto dentro de las instituciones educativas? Tienen los micrófonos para participar, el chat.
por ejemplo, pregunto en la escuela secundaria, ¿qué pasaría o qué pasaba antes cuando una alumna quedaba embarazada en el nivel secundario? ¿Qué ocurría con esa alumna? ¿O qué ocurre incluso hasta el día de hoy en algunas instituciones educativas? María Esther nos dice que rechazo. Y ¿Podrían sí, participar principalmente haciendo todo el uso del mundo se pone micrófono? Sí, Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo te principalmente todo va? el mundo, bien, y vos, todos los compañeros comentan, la gente te mira raro, o sea, en el grupo de alumnos hablando. Bien. ¿Y qué ocurre con esa persona cuando se ve, porque ahí está viviendo conductas discriminatorias por parte de otros? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Cómo se comienza a sentir? Sí, se Se siente mal, aleja, muy pero bien. como que escapa mucho de la persona en sí, porque muchos directivos no prestan atención a esto tampoco. Bueno, sobre todo antes, hoy en día ya está más socialmente aceptado. Bien. Pero igualmente siguen aislados, se Bien. aíslan, Se aíslan, ¿y qué se aíslan. ocurre? Bien, se aíslan, perfecto. Y termina ocurriendo que esta señorita o esta chica deja la escuela por Deja la esta escuela, situación sí. de discriminación. ¿Se dan cuenta cómo esta situación de discriminación termina en una situación de desigualdad, la que ha de alguna manera vulnerado, restringido o limitado el acceso al derecho humano básico de poder recibir educación? Esto llevó a una situación de desigualdad en la escuela y en esta situación concreta, ¿sí? Y ella se ve de alguna manera frente a esta situación de discriminación, ante una situación de desigualdad, porque no puede acceder por esta causa, ¿sí?, a un derecho humano básico que es recibir educación, ¿sí? Entonces, cuando la conducta discriminatoria se repite una y otra vez de modo constante, ahí es donde nos encontramos ya ante situaciones de violencia, ¿sí? Cuando esas conductas discriminatorias se hacen permanentes y sostenidas en el tiempo, ¿sí?, estamos hablando de violencia. Aparece la violencia, porque la discriminación es la antesala, si se quiere, de las situaciones de violencia. Y estamos hablando concretamente de un caso concreto dentro de una institución educativa. ¿Bien? Vamos a llevar este tema, vamos a salir de este plano de la discriminación en general y vamos a hablar de la discriminación por género. Estábamos diciendo que una situación de discriminación tenía que ver con una limitación, la restricción o la prohibición a al acceso a un derecho humano básico, ¿sí? En este caso, el conducto, la causa, sería el género, ¿sí? Pero para poder avanzar sobre la temática de discriminación por género, ya hemos comprendido de qué hablamos cuando hablamos de situaciones discriminatorias o conductas discriminatorias y violencia y desigualdad. Vamos a avanzar sobre el concepto de género, ¿sí? Y acá les queremos proponer con Lorena una actividad, ¿sí?, que vamos a hacer uso de una herramienta pedagógica tecnológica, ¿sí? Mentimeter se llama, ¿sí?, que es muy interesante la herramienta, y ustedes van a poder participar. Ahí Lorena les va a compartir a través del chat un link o un enlace para que ustedes puedan hacer clic e ingresar allí y contestar una pregunta sencilla. Y la pregunta es si el género y el sexo biológico para ustedes es lo mismo. Si estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al sexo biológico y cuando nos referimos al género. Lorena ahí les va a compartir por el chat, ¿sí? Está listo.
Bien, ustedes van a poder ingresar, ahí está. En la web van a copiar este enlace de www.menti.com. Cuando entren en la web, en esta página les va a pedir un código. Y el código, ahí está, lo puso Lorena, y van a ingresar a poder contestar la pregunta. Vamos a ver si podemos participar todos y veamos qué resultados tenemos. Si alguno no puede leer el código, ¿sí? El código es 22 32 97 77. ¿Están pudiendo entrar, profes? Profes, ¿están pudiendo entrar? Bien, gracias, Anabel. Bien, buenísimo, avanzamos, perfecto. Son 67 participantes y vamos aproximadamente 15 personas contestando. A ver. Bien. No, no necesariamente hay que salir del celular de la sesión, pero sí va a tener que abrir el navegador del teléfono. Van 16 personas participando. Bien. Hay 67 participantes, los invitamos a que participen todos. Faltan 50 todavía, entonces. Bien, gracias. Gracias, Mauro. Muy bien, vamos avanzando. El 5. Falta un poquito, casi el 40%. Bien. Podemos llegar al 50 y avanzar. Y hacer un análisis de los resultados. Bien, bueno. Con esto ya podemos hacer un análisis, ¿no, Lorena? Sí, me parece que sí. Y sigue subiendo. Sí. Es muy interesante ver tus respuestas, porque esto nos muestra claramente el trabajo que se viene haciendo sobre la deconstrucción de ciertos conceptos e ideas, ¿no? Que es lo que propone justamente la perspectiva de género. Seguramente van a estar de acuerdo, ¿sí? Aquellos que han respondido que no es lo mismo, que justamente estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el sexo biológico y el género? Primero vamos a decir que al nacer todos y todas traemos con nosotros un sexo asignado biológicamente, ¿sí? Cuando nacemos. En lo masculino será el caso de los testículos y el pene, ¿sí? Y en lo femenino vamos a hablar de ovarios y de vagina. Pero cada uno de estos sexos, y para cada uno de estos sexos, la sociedad ha construido una idea, un modelo, ¿sí? Y también le asignó roles e identidades, que es una de las cosas más fuertes, asignarle culturalmente una identidad al ser mujer y al ser varón, ¿sí? Entonces, para cada sexo, la sociedad ha asignado, de acuerdo a los valores,
a las creencias y a las costumbres del contexto histórico determinado que se tome, ¿sí?, en alguna etapa determinada, se va a construir ese modelo con ciertos roles y con cierta identidad para la mujer y para el varón. Esto es lo que se denomina estereotipo. El estereotipo está basado fundamentalmente, como hablamos recién, en cuestiones de creencias, cuestiones subjetivas y fundamentalmente en prejuicios, juicios previos que nos hacemos en base a creencias culturales y valores, por supuesto, que son predominantes en ese contexto histórico determinado. Entonces vamos a decir que estos modelos o los estereotipos que forman y conforman el género, ¿sí?, son construcciones sociales, culturales e históricas, ¿sí?, que las personas hicimos y hacemos permanentemente, construimos permanentemente para el ser mujer y el ser varón. Y les hago una pregunta ahora, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes cuando decimos o cuando digo la palabra varón? Podrían participar acá también, los invitamos a que participemos y construyamos juntos ese modelo, ese estereotipo actual, propio de este contexto histórico, siendo sinceros, ¿sí?, y confiando en que van a poner lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes cuando yo les digo la palabra varón. Vamos a participar haciendo uso de la misma herramienta que usamos recién. Este es un código nuevo. Miren, van a ingresar de nuevo a www.menti.com y vamos a poner este nuevo código. Vamos a armar un mural, y en ese mural los estereotipos o modelos propios de este contexto histórico respecto del varón. A ver. ¿Están pudiendo ingresar? Bien, Joaquín dice que sí. Si alguno no alcanza a ver el código, es www.menti.com 7981 7022. María Luisa, no puede. ¿Por qué será que no puedes, María Luisa? ¿Ingresaste por la web, por el navegador? Puede ser. Bien, gracias Alan. Gracias Miguel. Buenísimo. ¿Cómo vamos, Lore? Ahí va, ahí está cargando. Bien. ¿Cuáles son las principales atributos de este estereotipo del ser varón actualmente? Dice, bueno, ustedes acá ven las palabras que aparecen digamos, acá los tamaños nos muestran la cantidad de veces que ha sido puesta la misma palabra, ¿sí? Bien, respecto de varón, lo primero, la palabra más repetida es masculino, luego hombre, y a la vuelta aparecen estas otras atributos, fuerte, fuerza, intocable, lo que creo que soy, un rol social, fuerza, masculinidad, se mueve, ¿lo ven cómo se mueve porque aún siguen participando, ¿sí? Macho, rol, privilegios de sexo masculino, jefe de hogar, hombre con modales y educación. Bien, muchas gracias por la participación. Este es nuestro estereotipo de hombre actual, de ustedes, correntinos, ¿sí?
De nuestro varón, el Verónica. ser varón. ¿sí? Verónica preguntaba el código, que es 79 81 70 22. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Los invito a que hagamos lo mismo en relación a la mujer. ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra mujer? Vamos ahí, Lorena les va a compartir nuevamente el nuevo código. Ya se los paso. Les comparto les paso el enlace directamente para que puedan ingresar sin Dale, necesidad sí, de estar está mejor ingresando el todo. código. Es mejor, Sí. ¿no? Espérame que me aparecieron acá. Y si hacen clic directamente en el enlace del chat y ya directamente los dirige a la consigna. Y si en el caso no pueden, les pide el código, ponen 89 41 80. También se los dejo pegado por acá por el chat por las dudas. Así de paso vamos viendo los resultados. Vamos entonces a conocer el estereotipo de mujer. Ahí apareció. Ah, Wi-Fi. está apareciendo. Bien, a ver. Madre, una de las que más apareció. Vida. Delicada, decidida. Débil. Valiente. Feminidad. Delicadeza. Biológicamente diferente. Autodeterminación, más chiquito. ¿Sí? Recuerden que acá las palabras que son más grandes son aquellas que aparecen varias veces, están repetidas, ¿sí? Y que por supuesto impactan de diferente forma que aquellas que han sido nombradas una sola vez, ¿no? Son aquellas que más impactan en el estereotipo, en ese modelo, en los roles que hemos construido socialmente para ellos, ¿sí? Bien, belleza, fertilidad, ama de casa, bien. Fuerza, aparece también como un poco más grande, se han nombrado varios. Bien, bueno, interesante los modelos con sus roles y sus identidades, ¿no? Estos estereotipos. Esto que estamos haciendo, profes, esto que estamos haciendo ahora, lo hacemos de manera permanente todo el tiempo las personas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que acá lo estamos haciendo consciente, pero cuando lo hacemos de manera permanente, a lo largo del día, en nuestra vida cotidiana, lo hacemos de forma inconsciente, pero lo hacemos permanentemente. ¿Sí? Hay un micrófono prendido. Sí, bien. Bueno, históricamente esa diferenciación entre los sexos que se le ha otorgado a hombres y mujeres hace una distribución de roles, de atributos y funciones que están ligados a lo socialmente esperado para cada uno, ¿no? Ustedes saben que hasta fines de la década del 60 o principios del 70, la visión hegemónica estaba centrada en las funciones reproductivas y del cuidado responsable por parte de las mujeres, ¿sí? En la vida doméstica, es decir, estaba circunscripto a la vida en el ámbito privado, los roles y la identidad del ser mujer. Y en contraposición a eso, para el hombre se destinaba todas aquellas funciones que eran de provisión, ¿sí? De proveer a la familia.
dentro de la estructura, es decir, dentro de la estructura productiva, y está ligada fundamentalmente a los ámbitos públicos. Es por eso, por ejemplo, que el ámbito político, de la acción política, está hasta el día de hoy circunscripta a varones y no tanto a mujeres, ¿sí? Y es por eso la necesidad, y pongo un ejemplo concreto, de que el Estado genere situaciones positivas o disposiciones positivas, ¿sí? Que beneficien de alguna manera a las mujeres en esos ámbitos públicos en los que históricamente, culturalmente y socialmente estaba reconocido solamente el rol del hombre, del varón, ¿sí? El concepto de género, vamos acá cerrando la idea entonces para construir qué es el género. El concepto de género fue elaborado por el movimiento feminista, ¿sí? En sus orígenes, y viene a dar cuenta entonces de la diferencia entre la dimensión biológica de la que hablamos al principio, que va a estar relacionada con lo físico genital, ¿sí? Y las capacidades reproductoras, ahí aparecían en sus estereotipos estas cuestiones relacionadas con la reproducción y lo físico genital, ¿sí? Y los atributos y funciones y roles, atributos, funciones, roles, identidades y responsabilidades que se construyen socialmente. Entonces hay una diferencia entre el género, ¿sí? Y el sexo biológico. Estas, ¿sí? Estas cuestiones determinan estructuras y jerarquías de poder. Y esto es fundamental, ¿sí? Estructuran relaciones de poder en nuestra sociedad, que son las que van a dar lugar a la desigualdad, a las situaciones de discriminación y a la desigualdad de género. Les pregunto, y acá aparece la pregunta en la presentación, ¿qué ocurre cuando alguien se sale de esos estereotipos? ¿Qué ocurre cuando una persona no cumple con los roles asignados, con las características y los atributos que recién ustedes han visto, ustedes mismos han asignado al ser mujer y al ser varón? ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Cuál será la reacción individual primero, la reacción social, luego porque se hace social esa reacción, porque todos compartimos estos modelos o estos estereotipos y los construimos entre todos? Primero reaccionamos individualmente. Bien, la discriminación, dice alguien en el chat, ¿sí? Esta persona resulta ser mala. Natalia dice indiferencia porque no es igual a lo común. Muy bien, es así. ¿Por qué pasa esto? Porque la sociedad, en su conjunto, ¿sí? Que es la que establece estos estereotipos, estos modelos, se ve amenazada ese modelo, ¿sí? Creado, construido culturalmente y socialmente, ¿sí? Y que es compartido por todos. Y ahí es donde viene justamente, como bien decían ustedes a través del chat, las conductas discriminatorias por género, ¿sí? Cuando se generan estas conductas discriminatorias por género, se restringen, se condicionan y hasta incluso se llega a prohibir el acceso a un derecho humano básico a las mujeres. Y esta es la discriminación por género. Como ejemplo, podemos poner situaciones que se dan en el ámbito laboral, en el trabajo, como por ejemplo, cuando una empresa privada lanza alguna convocatoria para tomar personal en cierto puesto de trabajo, y vemos que se hace un filtro de aquellas personas que se presentan para ese puesto de trabajo, y uno de los requisitos es que no sea mujer, ¿sí? Porque las mujeres quedan embarazadas y hay que darles licencia por embarazo, y se pierde la productividad de la empresa, ¿sí? Esto es real y ocurre. Esto es una discriminación por género, ¿sí?
Y se convierte en violencia ¿cómo y cuándo? Cuando se generaliza esta práctica de discriminación en el sector privado. ¿Se entiende acá? Luego también tenemos, por ejemplo, la discriminación en relación a la libertad de expresión del género. Pregunto, hasta hace 50 años o 60 años, ¿veíamos mujeres vestidas con pantalones? ¿Las mujeres usaban pantalones? Respecto de esto, ¿cómo eran los modelos y los estereotipos hace 50 años? ¿Sí? Cuando una mujer usaba pantalón en ese momento, ¿tiene el mismo significado que hoy una mujer use pantalones? No, la amenaza no es la misma, porque el estereotipo ha cambiado, ¿sí? No va a reaccionar de la misma forma individualmente y socialmente, ¿sí? La sociedad, ¿bien? La educación, ya hemos puesto un ejemplo concreto, la salud, y acá puedo poner un ejemplo muy claro que se da con las personas del colectivo LGBTIQ, ¿sí? Las personas, por ejemplo, trans, ¿sí? Que son personas que ven vulnerados sus derechos humanos de manera permanente. Por ejemplo, en el sector de salud, el Estado está tomando, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, están tomando, están llevando adelante acciones positivas para evitar que se vulnere el acceso a los derechos. Sin embargo, sigue ocurriendo, por ejemplo, en el sector de salud, que en los hospitales aún no tenemos personal preparado y capacitado para recibir una persona trans, para hacer algún tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, hormonal. Y la discriminación por género, profe, es la antesala de la violencia de género. Así como dijimos que la discriminación en general es la antesala de la violencia, la discriminación por género es definitivamente la antesala de la violencia de género. Bueno, acá los dejo con Lorena, que ella va a seguir desarrollando lo que falta de la temática. Les agradezco mucho y por supuesto al final volvemos a estar en contacto para hacer el cierre de la jornada y llegar a las conclusiones finales. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, cuántos temas, ¿no? Cuántos conceptos para trabajar, cuántos disparadores para poder reflexionar. Ahora vamos a seguir con la otra parte. Hablamos de las desigualdades, hablamos de discriminación, hablamos de esas antesalas, como dijo Tiana, que en algún momento, o sea, primero consolidan la violencia a nivel, digamos, social, después en otro sentido empezamos a hablar de cómo deriva o a dónde deriva la diferencia que tiene que ver de discriminación por género. No poder comprender de que aquellos sexos no tienen que ver con el género en sí, que son todos socialmente construidos y de alguna u otra manera, ¿sí? Todo va derivando en una transformación social. Seguimos deconstruyendo día a día, estos estereotipos se van repitiendo en lo cotidiano. Yo leía las nubes que se iban haciendo, esta nube de ideas, de perspectivas, de opiniones también, porque es una formulación que uno está escribiendo y es una opinión que uno está diciendo, qué es ser varón, qué es ser mujer. Pasaba desde adjetivos totalmente calificativos positivos a aquellos, digamos, que son más de connotaciones negativas, ¿no? De cómo también vemos al varón en una posición más deconstruida de cómo vemos a la mujer en este sentido. Así que ahora, bueno, vamos a ir a esta parte que tiene que ver con la desigualdad de género en primer momento. ¿Sí? Esta desigualdad, así como dijo Tiana, no es natural, ¿sí? Es social. Es una construcción que se fue dando a partir de determinado tipo de tiempo histórico, milenios ya. Si nos ponemos a analizar, creo que no nos alcanza las 2 horas. Pero lo primero que tenemos que comprender es que la desigualdad de género es estructural. ¿Por qué es estructural?
que las sociedades se fueron estructurando en función de este sistema patriarcal, donde hay dominio, ¿sí?, del hombre y un sometimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es el hombre proveedor, el hombre que tiene una función social en el mundo más que nada, en el sistema de producción, capitalista o no capitalista, como le quieran llamar, y es el que tiene, digamos, un rol de ser el referente. Adjetivaron calificaciones de poderío y le pusieron, bien, porque vamos a hablar de la cuestión de las masculinidades que a veces se quedan de lado, le pusieron una mochila muy grande, ¿sí? Lo condicionaron de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que actuar masculinos, de que los hombres no pueden ser débiles, ¿sí? Y si algunos varones están por acá, díganme entonces cómo le decimos a Pipa Higuaín que deja su pasión del fútbol, y no soy futbolera, pero digamos, ahora capaz lo aceptamos, ¿sí? Pero les podemos adjetivar un montón de calificativos totalmente horribles que pasa históricamente en el mundo y se sigue reproduciendo hoy. Entonces, volviendo, para no irme de tema, que es algo que me encanta, ¿sí?, volvemos a que esta desigualdad de género es estructural, porque es esta construcción social en función de este género binario, de lo que es ser varón, de lo que es ser mujer, de qué tipo de rol cumple la mujer en este sistema productivo, ¿sí?, casi siempre recluida en lo doméstico, el ámbito privado, y el hombre tiene ese rol social, la vista, la posición y el reconocimiento de los pares y demás, en el sentido del trabajo que tiene, las actividades que realiza, ¿no? Si puede ser un jugador profesional un hombre, pero no una mujer también. Entonces, esas cuestiones son para tener en cuenta. Las cosas que son de mujeres y aquellas que son de varones, ¿sí? Las cosas que son de machos y aquellas que son de hembra, porque son, digamos, estos calificativos que le fueron dando a lo largo de la historia a estas cuestiones de lo que es el género y lo relacionaron con el sexo. Sos mujer, es este genital, sos varón, tenés este, no podés tener otro, ¿sí? Esta función estructural lo que hizo fue regular todas las relaciones sociales, de cómo, digamos, percibimos la vida, y también se ingresó esta cuestión de la moral, lo que está bien y lo que está mal, lo que pueden hacer las mujeres y lo que no, las mujeres de la casa, pero el hombre también se le permite la infidelidad, porque también se cansa, ¿sí? Entonces, justificaron un montón de cuestiones, rompieron también familias en general, porque la familia no es ese estereotipo, digamos, de papá, mamá, hijo, hija, no, es más diverso de lo que pensamos. Y a la vez es transversal, ¿sí? Que vuelvo a lo mismo. Hablamos acá de la sociedad argentina, pero si nos ponemos a replicar en el mundo, ¿sí?, la mitad de la población mundial en el universo de mujeres sufre desigualdad de género. Lo tenemos a la orden del día. Si alguno que todavía quiere mirar noticias, porque a veces ya hay algunos que dicen, no, yo ya no miro más noticias, te informan, ¿sí?, de lo que pasa en el mundo. Y a la mujer se la subsumió a una vulneración de derechos, como decía Tiana, en todos los sentidos, no solamente, digamos, en el acceso de su elección de qué hacer con su cuerpo, de si mostrar, de si no mostrar, que está bien, que está mal, ¿no? Le dijeron, tenés que tener hijos, ¿y qué pasa también si no querés tenerlo? ¿Sí? Sos una mala persona. ¿Qué pasa si la mujer tiene que salir al trabajo porque no tiene otro tipo de manera de sostener a su familia? No, sos una mala madre. Entonces, un montón de cuestiones vulneraron derechos en ese sentido y subordinaron siempre, ¿sí?, la mitad de la humanidad, porque somos mujeres. Y esta desigualdad de género, de teorías marxistas y demás socialistas, siempre dicen que parte de esta división sexual del trabajo, que es lo que decía en un principio. Al varón se lo relacionó siempre hacia ese aparato productivo, hacia espacio de lo público, de lo que se ve, lo que está bien visto, ¿no?, lo socialmente aceptado, el que está mejor remunerado. ¿Y qué pasa si una mujer trabaja en esa misma empresa, en la misma posición del hombre, pero no, por ser mujer, ¿qué pasa? Le pagan menos. No puede tener desarrollo de carrera. ¿Sí? Hay tela para cortar, pero no se alcanza. Podemos hablar de brechas de género, brechas salariales, un montón de cuestiones. Y vamos a cortar un poquito
¿sí? Y vamos a hablar también de estas cuestiones de cuál es el ámbito de la producción de la mujer. El hogar, el trabajo doméstico, áreas reproductivas, ¿sí? El espacio siempre de lo privado. Pero hubo momentos históricos, como cuando estábamos conversando con Tiana, de que también se esperaba que la mujer asuma otro tipo de rol, ¿sí? Como en el caso de la Primera Guerra Mundial, donde se pedía a los hombres que vayan a ser valientes y defiendan, digamos, a las patrias, los diferentes tipos de países que estaban en conflicto bélico, y la mujer tenía que mantener el aparato productivo. Y ahí servían las mujeres, ¿sí? Es cuestionable, capaz que suena duro lo que digo, pero creo que también invita a reflexionar de lo que pasamos la mayoría de las veces. Incluso si nosotras acá, profes, mujeres y profes varones, me levanten la mano cuántas son mujeres. De estos 63 participantes, vayan levantando la mano cuántas son mujeres. ¿Cuántos son varones? Hoy, 4. Somos 62, 5, 6, 7, 8, 9. Nos impusieron también el rol de la educación, ¿no? Las mujeres podían hacer esto, y los hombres también los sesgaron a que no podían hacer docencia. Entonces también tenemos ese equilibrio en lo que es este tipo de actividad. ¿Hay alguien que abrió el micrófono? ¿Querrá decir algo? Pueden hacerlo, ¿eh? ¿Nadie? Sigo. Bueno, entonces, todas estas desigualdades, como dijo Tiana, siempre son antesalas de violencia, ¿sí? En este caso, y también hemos naturalizado la violencia como una conducta humana aprendida. O sea, la violencia, sí, bueno, termina siendo natural. En realidad no es así, ¿sí? Es un proceso de socialización que se fue dando en función de estas causas culturales y sociales, ¿sí? Son nada más y nada menos actos que hieren, que afectan, que vulneran la dignidad humana, porque hablamos acá de estos temas que dijo Tiana en un principio, de que todos somos iguales, se supone, tenemos los mismos derechos, pero en la práctica creo que si nos ponemos a contar en la esquina con la gente que nos vamos cruzando, no todos somos iguales. Y nos han restado derechos, algunos diferentes tipos de medidas que se han tomado, momentos históricos también nos han restringido en las libertades, han justificado mediante la violencia, digamos, estos actos. Entonces, para pensar en el concepto de violencia en sentido amplio, sentido, digamos, sin cuestiones de sexo, ni género, ni binarismos, y no binarismos, y vamos a hablar de que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Y se puede manifestar a través de diferentes tipos de comportamientos, tales como fuerza física, que sirve para lastimar, para dañar, matar a alguien. Vemos una cantidad de feminicidios, homicidios, como se les dice en diferentes tipos de partes de Latinoamérica, sobre los hechos que terminan siendo, digamos, los ataques contra la mujer, que no tienen una justificación y una razón lógica. También vemos estas acciones verbales y gestuales para rebajar y descalificar la idea o la postura de alguien. La vemos casi siempre en los lugares de trabajo, cuando dice, no, sí, bueno, pobrecita, vos porque sos mujer no pensás bien. ¿Sí? Y pensamos que, tiene un mal día. No, esto también es violencia, chicas y chicos. La inacción y el silencio, de desprestigiar a alguien también cometiendo un acto, ¿sí? Hay uno de los diferentes tipos de teóricos de la comunicación humana que dice, todo es comunicación. Entonces, el silencio, la inacción, claramente es comunicación. ¿Pero qué nos dice? Si es algo para perjudicar al otro, claramente es violencia. ¿Sí? Hasta acá me siguen, y voy muy rápido, me paran, estoy como acostumbrada siempre a ir más rápido, pero primo, digamos, la interacción con las personas. Y para hablar de lo que es la violencia de género, vamos a utilizar una definición muy linda, que es de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero de la sección Mujeres,
dice que la violencia de género son todos actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo y de personas en razón de su género. Tiene su origen esta desigualdad de género en función de ese abuso de poder y la existencia de normas dañinas, y que el término se utiliza principalmente para subrayar el hecho que hay diferencias en las estructuras de poder basadas en función de que se ubica a las mujeres y las niñas en una situación siempre de riesgo y vulnerabilidad frente a diferentes tipos de usos violentos de otros tipos de géneros, ¿sí? Casi siempre, en este caso, el masculino. Si bien las mujeres y las niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también, ¿sí? Eso es el género en el sentido más amplio, y no solamente hablamos de violencia hacia la mujer, sino de género en el sentido más amplio. A la vez también puede haber diferencias en función de las etnias, como decían hace un rato. El varón blanco, la mujer negra, afroamericana, más francesa, alemana, y hay diferentes tipos de cuestiones donde se van dando este tipo de violencias en función también de la etnia, raza, la religión y otras cuestiones. Lore, alguien en el chat puso que también existe la violencia entre mujeres. Sí. Es interesante conversarlo esto. Sí, por eso hablamos del género en este sentido, en sentido amplio, porque también hay una cuestión de reproducción de que a las mujeres se nos pedía que tengamos determinado tipo de rol, pero también fuimos articuladas y reproduciendo estereotipos que tienen que ver con una estructura social machista, ¿sí? Eso es algo que pasa, y a veces lo que sucede, ¿sí? Hay alguien que está en el slide, está. Y eso es lo que pasa, es que trae todo el tiempo, ¿sí? Que a veces somos violentadas más por mujeres, nuestro propio género, que por hombres. O sea, hay una balanza mucho más amplia que se equilibra y se desequilibra todo el tiempo en función de esto. Y también en ocasiones se emplea este término de la violencia de género en sentido más amplio para describir la violencia que está dirigida contra las poblaciones como LGBTQ+, y sigue, digamos, ampliándose el tema de las disidencias en función de lo que no se reconoce dentro del género propiamente binario de ser mujer y ser varón, ¿sí? En referencia a este tipo de violencia, lo que vamos a hacer es que entender que hay normas sociales, culturales, totalmente aceptadas, que estructuran este sistema patriarcal, que dice qué es ser masculino, qué es ser femenino, ¿sí? Diferentes tipos de otras normas en función de estas cuestiones de género binario más que nada. Lorena, Alan te hace una consulta. Sí. Sí. Sí, me dicen, porfa. Estás muteada, Tierra. Así, hay una pregunta Perdón. interesante acá para contestar, es si la violencia de género es solo hacia las mujeres. No sé si querés contestarla vos, Lore, o contesto yo. No, es un sentido, a ver, el género se entiende en sentido más amplio. Después vamos a hablar, obviamente, de la violencia en sentido, digamos, estricto contra la mujer. ¿Sí? Bien, y ahí sumar a lo que dice Lore, que me parece interesante, muy buena la pregunta, justamente porque la violencia de género sí, puntualmente habla de la violencia en contra de las mujeres o hacia las mujeres, y la diferencia con otros tipos de violencia hacia otro género que podría ser el género masculino, ¿sí? Es cuáles son las diferencias, las causas. Nosotros hemos estado construyendo hasta recién cuáles son las causas que llevan a que la violencia por género tenga como víctimas a las mujeres. Las causas de la violencia de género son causas culturales, sociales e históricas, ¿sí? Entonces, cuando yo observo que a una mujer se la está cercenando o vulnerando un derecho, tengo que hacer el análisis
si esas causas que llevan a esa situación de discriminación y violencia son causas que tienen que ver con esta construcción del estereotipo, que son sociales, culturales, ¿sí?, e históricas. No decimos que no existe en absoluto la violencia hacia el hombre o los varones y otros géneros, por supuesto existen, pero las causas no son las mismas, ¿sí? Las causas pueden llegar a ser causas individuales, ¿sí? Este análisis se hace, por ejemplo, en la justicia, cuando hay un hombre violentado por una mujer, ¿sí? Las causas pueden ser por cuestiones patológicas, ¿sí?, individuales de la persona, o alguna situación individual que está viviendo esa persona, ¿sí?, y que la lleva a actuar de manera violenta en contra de un varón, ¿sí?, que no son las mismas causas que llevan a generar situaciones de violencia por género. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? Que es muy importante tenerla en cuenta. Y por esto también se está trabajando mucho para la formación en perspectiva de género, que es esta cuestión de ver las causas de la violencia desde una perspectiva histórica, cultural y social. En el Poder Judicial, aquellas personas, los efectores públicos dentro de la justicia que no tienen perspectiva de género, no van a observar una violencia en contra de una mujer, no van a hacer este análisis de causas históricas, culturales y sociales, ¿sí?, sino simplemente se van a quedar en este análisis de las causas individuales. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es tan importante la perspectiva de género. Agrego un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos hace un rato. Hay violencias que se ejercen de mujeres hacia mujeres y hay violencia que se ejerce de la mujer hacia el varón. En el sentido de que quizá esa mujer tiene, como dice Tiana, una individualidad, cierto carácter, patologías, algunos psicólogos dirán traumas, ¿sí?, derivan en ese sentido patológico en la agresión. Pero por otro lado, ¿sí?, acá la parte, digamos, que se articula es porque estadísticamente, a nivel mundial, históricamente, a nivel cultural, siempre hubo una sumisión y una violencia a la mujer en detrimento de diferentes tipos de derechos. No hablamos solamente de una violencia en sentido físico, por eso ahora también está bueno que reflexionemos sobre los tipos de violencias y las modalidades de violencias, porque a veces pensamos que solo existe la violencia de género en sentido físico, es más amplio. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo más, Tiana? Si me permitís, Sí, quisiera hacer un aporte. Sí, sí. Permiso. Sí, Patricia, sí. Yo quería acotar una cuestión que no es menor, porque si bien es cierto que existen diferentes tipos de violencias y modalidades, como bien lo explicaban, también es cierto que a nosotros nos convoca este tipo de capacitación un rol muy específico que es el nuestro como docentes. Entonces, si nosotros en las capacitaciones no podemos trabajar todas las modalidades y los tipos de violencias a la vez, porque sería bastante complicado poder profundizar en esas temáticas. Sin embargo, esto no significa de que no existiesen. Nosotros, en las capacitaciones, los ciclos formativos anteriores, en el cual muchos de ustedes ya han participado, trabajamos, por ejemplo, los noviazgos violentos. Y no hablamos solamente de la violencia de la mujer, sino es que tomamos temáticas específicas que nos permitan analizarlo en mayor profundidad y que nos sirva de ejemplo para analizar otras situaciones también. En nuestro rol como docentes es importante poder utilizar toda esta información para poder visualizar las realidades cotidianas de nuestras aulas y de las escuelas, que nos permita visualizar determinados comportamientos o estereotipos que hoy son naturalizados para poder trabajarlos e intervenir desde las limitaciones y responsabilidades que nos competen como docentes en esas situaciones específicas. Cuando nosotros hablamos de violencia de género específico, no significa que no se den otros tipos de violencias o que nosotros no tengamos que visualizarlos y tomarlos de igual importancia para poder intervenir. Sabemos de que el escenario educativo
es el escenario más importante de formación, tanto de hombres como de mujeres, de manera que son de igual importancia. Así es que solamente quería hacer esa aclaración de que por ahí uno, en el afán de profundizar en las explicaciones, toma un ejemplo o toma una temática específica, pero no significa que estemos negando la importancia de todo tipo de violencia que puedan visualizarse, sobre todo en los ámbitos educativos, que es lo que nos convoca a nosotros como docentes. Totalmente. Adhiero al 100% a lo que decís y me parece que es algo muy interesante. Nos pasa que algunos quizás si estamos en el nivel secundario trabajamos con adolescentes y pasa esto de naturalizar todo, ¿no? Los noviazgos que hoy se dicen tóxicos, el qué te podés poner, qué no te podés poner, terminar, digamos, en la cuestión de la dependencia económica. Por eso bueno, digamos, saber que existen diferentes tipos de violencias y que nosotros como docentes podamos identificar, ¿sí? O por lo menos encender las alarmas de cómo darle herramientas también a ese tipo de estudiante que quizás no se da cuenta porque esa es la parte más difícil también de cuando estamos en una situación de violencia. Estamos con una nebulosa encima donde no vemos nada claro. Y a veces derivan en cuestiones más fatálicas como lo que es el feminicidio o el femicidio en algunos casos. Totalmente de acuerdo, Lorena. Nosotros tenemos dos funciones muy importantes y dos tareas muy importantes por las cuales acudimos a este tipo de capacitaciones. Y por un lado es nosotros aprender, porque a todos nos falta seguir incorporando más información que nos permitan incrementar las herramientas de intervención, es decir, que nos permitan identificar y poder, o sea, identificar lo antes posible para poder prevenir situaciones graves, porque cuanto antes nosotros identificamos, estamos evitando situaciones más graves, y por otro lado, también tener esa información para poder ser transmitida en las instituciones. Es decir, que nos aporte a nosotros en nuestra intervención como docentes, pero también nos permita hacer extensiva esta información a los miembros de la comunidad educativa, poder brindarles a los estudiantes mayor información también de la que ellos puedan valerse en un futuro. Gracias, perfecto. Bueno, acá tenemos una tipificación de lo que es la violencia en función de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Esto sí, digamos, tiene que ver con un marco regulatorio nacional, que tiene que ver con la Ley 26.485, donde lo que hace es, en uno de sus artículos, tipificar y decir cuáles son los tipos de violencias que podemos encontrar, en este caso, obviamente, orientado a la mujer. Pero si nosotros analizamos este espectro más amplio, vemos, digamos, a nuestros adolescentes quizá subsumidos en este tipo de situaciones y no están dándose cuenta de ello, ¿sí? Una consulta que yo les pregunto, quizá hay algunos que ya conocen el marco normativo, pero me gustaría que ustedes se dieran cuenta de por qué hay algunas que están en un violeta más oscuro y por qué las otras están en un lila. ¿Se dan cuenta de por qué o qué podría ser? ¿Se animan a responder? Si hay alguien que se anima a abrir el micrófono y comentar. Yo veo que hay un mensaje en el chat, pero no los alcanzo a leer. Alan Dos Santos dice, ¿importancia será? Joaquín dice, grado de violencia tal vez. Bueno, ¿qué más? ¿Quién da más? Joana dice, de mayor violencia a menor violencia. Felicitas coincide con Joaquín. Bueno, dentro de la ley lo que hace es distinguir lo que son los tipos de violencia, ¿sí? Y distingue las primeras 5 que están en el violeta. Y habla de la violencia simbólica, la económica y patrimonial, la violencia física, la psicológica y la sexual. Y por otro lado, lo que hace después es hablar de modalidades, es decir, de qué modo o dónde podemos también encontrar ese tipo de reproducciones de violencia. Y la podemos encontrar en el ámbito de la política o lo político, en el sentido de actos, ¿no? Hablamos de cuestiones partidarias, ¿sí? Sentido amplio de los actos políticos, de las acciones, de medidas que se implementan y demás.
Institucional, una institución que ejerce violencia hacia alguna persona, obstétrica, y en función de la invasión hacia el acto del cuerpo de la persona, contra la libertad reproductiva también tiene que ver con esto. La violencia en sentido de lo doméstico, lo laboral, lo mediático, aquello que se comunica a veces y que de alguna u otra manera nosotros decimos, mira, es un comunicador. ¿Y qué está diciendo? Bueno, durante la publicación en los medios de comunicación también se generan y se reproducen este tipo de violencias que quizá no nos damos cuenta, está bueno, digamos, empezar a mirar. Y los espacios públicos, ¿a quién no le habrá pasado de esa cuestión cultural que decía siempre el piropo, ¿no? Pero alguna vez preguntamos si los piropos también incomodan. Y hablamos también de otras cuestiones que ya no es una cuestión de mujeres hoy, de otras cuestiones, digamos, donde los hombres también, y a otros géneros también. O sea, es una incomodidad. Y eso es un tipo de violencia y una metodología de cómo se da la violencia. Entonces, ahora vamos a definir la violencia propiamente contra la mujer. ¿Sí? Que eran algunas de las cuestiones que hemos conversado desde el sentido más amplio a propiamente ahora contra la mujer. Según, digamos, el texto de ley, dice que define violencia contra la mujer a toda conducta, acción, omisión, ¿sí? De manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecta su vida, su libertad, su dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico-patrimonial, como así también su seguridad personal. E incluye y comprende los diferentes tipos de acciones que puedan perpetrar los estados también y diferentes tipos de funcionarios o agentes. Porque así como hay mucha promoción también de diferentes tipos de estados municipales, provinciales y nacionales, siempre hay alguna persona que perpetra violencia hacia sus pares. ¿Sí? Acá yo les cuento más o menos, que estamos bien de tiempo, pero les cuento más o menos de qué va cada tipo de violencia y después al final vamos a hacer una actividad, más allá de que después van a rendir su evaluación, ¿sí? Vamos a hacer una actividad didáctica para que podamos identificar los tipos de violencias, que podamos comprender y arraigar más conceptos, ¿sí? Para que no todo quede, digamos, en esta conversación, en este Zoom, sino que nos llevemos mucho más. Cuando hablamos de violencia física, estamos hablando, ¿sí?, de aquella violencia que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño, riesgo, ¿sí?, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. ¿Sí? Cuando hablemos de aquella violencia en sentido económico y patrimonial, vamos hablando de aquella que se dirige, ¿sí?, a ocasionar menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. ¿A través de qué manera? De la perturbación de la posesión, de la tenencia de la propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción o destrucción, retención o distracción indebida de objetos o instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos que tienen que ver con bienes patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario, ¿sí?, de igual remuneración por igual tarea, que es lo que se supone que debería ser, pero no sucede, ¿sí?, dentro de ese mismo lugar de trabajo. Acá me tomo estos dos ítems para también como ejemplificarlos, por así decirlo. Casi siempre cuando hablamos de violencia de género hablábamos de esto, ¿no?, en sentido físico, y no, es más amplio, es mucho más amplio. Hay otras tipificaciones de violencias que hemos naturalizado, y cuando nos ponemos a decir, era esto lo que me pasaba y la verdad nunca me di cuenta que era violencia,
está bueno, digamos, que aprendamos con este tipo de actividades, este tipo de reflexiones e intercambios que se van produciendo entre nosotros que somos adultos y que tenemos esta responsabilidad de educar. Y por otro lado, cuando pienso en la económica y patrimonial, pienso en cómo fue evolucionando a lo largo de la vida, ¿sí? El sentido este de que, primero, ¿qué hacían con la mujer? Prácticamente casi se la vendía, ¿sí? Por una dote. Si tenía algún tipo de bienes, pasaban todo a manos del hombre y era su administrador. Culturalmente hay en diferentes tipos de lugares donde todavía se sigue replicando esto, ¿sí? de la cuestión de todo sea por el bien del futuro, tenga, digamos, un hombre que la pueda administrar, que la pueda cuidar, porque ella siempre es débil y de alguna u otra manera necesita a alguien que la protege y administre sus recursos para que nunca pase hambre, para que nunca pase necesidades. Incluso te pasaba que cuando ibas a querer abrir una cuenta bancaria, ya no hace un par de años atrás, hablamos alrededor del 1920, 30, antes, digamos, del 45 más o menos, la mujer, ¿sí?, no tenía esa posibilidad. Hay mujeres que están debidamente registradas y tienen, ¿sí?, la asignación de una cuenta sueldo, incluso pueden abrir una cuenta bancaria y no tienen necesidad de estar preguntándole a su pareja, ¿poder abrir una cuenta? Esto me trae a que cuando trabajo con la gente de ciudad, brindando talleres de lo que es autonomía económica de la mujer, es explicarle esto. Hoy las mujeres tenemos la posibilidad y esa gestión de autonomía de poder abrir una cuenta bancaria y hacernos responsables de nuestra administración, de nuestras inversiones y de que es asumir la responsabilidad por los resultados, sean positivos o negativos, que nosotros generamos. Si nos va bien, genial, perfecto, estamos allá en la cresta de la ola, y si nos va más o menos, bueno, volveremos a repuntar. Eso es una evolución histórica y es algo que se celebra. Pero aunque parece que no, todavía les puedo asegurar que en el 2022 hay personas que todavía no manejan sus propios ingresos. E incluso a veces dicen, no, porque mi marido es el que tiene más capacidad de ingreso, yo me ocupo solamente de administrar la caja chica. ¿Y qué es la caja chica? Administrar, no sé, las golosinas para el nene, que tenga para los viáticos, para las cosas del día a día. Y cuando se habla de inversiones a nivel familiar, entonces, no, lo decide él porque es el que tiene esa capacidad de tener más ingresos, entonces la plata es de él. Va, de los dos, después te dice. Entonces naturalizaste una situación de dependencia económica y patrimonial, donde de una u otra manera, más allá de que estás generando recursos, le está dando la potestad al otro que administre tus bienes. ¿Sí? Acá tenemos que hablar también de que es necesario corresponsabilizar cosas. Y en el sentido económico también está bueno que aprendamos esto. Nosotras mujeres, nosotros varones, tenemos una relación, buscamos, digamos, siempre el equilibrio, ¿sí? De tener la posibilidad de reconocer el espacio del otro. No obligarlo, ni de alguna otra manera someterlo, sino, digamos, de equilibrarlo. Si estamos pidiendo equidad e igualdad, estamos hablando de eso, ¿sí? Ya que algunos asentían con la cabeza y me quedaba pensando en si querían comentar algo. Ahí, no sé, este tipo de ejemplos a veces trae también el que ustedes puedan reflexionar o sentirse interpelados por alguna cuestión. Ahí se me fue esto. ¿Por qué no se me está? Tenemos, se me corrió. Ahí está. Hablamos de algo que tiene que ver con la violencia psicológica, ¿no? Que es una causa o daño emocional, disminución de la autoestima, algo que va perjudicando siempre o perturba a alguien e impide, ¿no?, que nos desarrollemos de manera profesional, que busquemos de alguna u otra manera asegurarnos con diferentes tipos de comportamientos, creencias, decisiones, que se van socavando mediante amenazas, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación de aislamiento. Un montón de cuestiones donde quizá nosotros hoy decimos, no, pero la verdad, la culpa la tuve yo, ¿sí? No hice las cosas bien. Entonces, a veces hay que ponernos a mirar que estas pequeñas manipulaciones no tienen que ver con un golpe, de alguna u otra manera son violentas, ¿sí? Incluye también esto, ¿no? De culpabilizarnos, de estar como constantemente en esta situación de qué hago, qué no hago, o qué hace, qué no hace, de estar controlando todo el tiempo. Corregir cuando uno va hablando, perseguirla, insultarla, de a la vez serle indiferente, abandonarla, celos excesivos, de chantajear, de ridiculizar. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de la violencia psicológica, que lo que hace es derivar en el deterioro de la salud psíquica de la persona. Termina siendo convencida de que no vale, que no puede hacer nada, y que siempre va a terminar dependiendo de otra persona. Después hablamos de la violencia sexual, ¿sí? Cuando hablamos de cualquier tipo de acción, implica vulneración de derechos en todos sentidos y en todas sus formas, sea con acceso genital o carnal, ¿sí? En el derecho de decidir, de manera de que si la mujer sí quiere, y en realidad de una u otra manera está siendo obligada, que está siendo amenazada, que hay una metodología de coerción, hay uso de la fuerza, hay intimidación, ¿sí? Hay diferentes tipos de situaciones que involucran, no tiene que ver solamente con un ámbito que está afuera de lo doméstico, sino que hay situaciones donde las parejas casadas, matrimonios, se naturalizan como, sí, es la función de la pareja, y no se fijan en esto del consentimiento, ¿no? Puedes decir no. Hay diferentes tipos de lugares donde se va reproduciendo, y también hay en sentido de relaciones vinculares, amigos, familiares, o no convivientes, ¿sí? Vecinos. También hay como situaciones forzadas de prostitución, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Todo esto tiene que ver con la violencia sexual. Tenemos una que a mí me parece que creo que cuando a veces nos ponemos a pensar es la que a veces pensamos que no existe, pero tiene que ver con la violencia simbólica, ¿no? Mediante esos estereotipos de género, mediante estos tipos de gestos, de actitudes, de valores, se nos fueron diciendo cómo tenía que actuar la mujer y cómo el varón, ¿no? Entonces se construyó un estereotipo de género de la mujer, ¿sí? Y eso a la vez lo que hace es reproducir un estereotipo de dominación, desigualdades, de discriminación en estas relaciones sociales que se fueron naturalizando siempre, y más que nada, digamos, naturalizaron la subordinación de la mujer en la sociedad. No hablo de la sociedad argentina, sino hablo, digamos, a nivel más extenso. Si nosotros nos ponemos a pensar si sufrimos violencia simbólica, yo creo que todo el tiempo, desde que prácticamente vamos a la educación, digamos, inicial, primaria, y hablemos de cuando estamos en una edad que a las chicas le dicen, bueno, ya sos señorita, ¿no? Se espera que la mujer tenga ciertos atributos, que tenga cierta estética, que actúe de cierta forma. Entonces el estereotipo de mujer en lo simbólico es un tipo de violencia que se espera todo el tiempo. Después tenemos los ámbitos de reproducción, como dijimos, o las modalidades. Violencia doméstica, ¿sí? Que tiene que ver contra las mujeres, aquella que es ejercida, ¿sí? Y a veces por un integrante de la familia, o puede ser que no, ¿sí? Puede ser un esposo, puede ser un hermano, puede ser un hijo, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con un tipo de acción que dañe la dignidad, el bienestar de la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, libertad y demás. Lo importante es que se da en el ámbito que le dicen lo privado,
y es algo que también está naturalizado. No, siempre fue así, la familia fue así. Tenemos la violencia institucional contra las mujeres, que son aquellas que son ejercidas por funcionarios o profesionales personales, administración pública, en sus diferentes tipos de niveles, instituciones privadas también, que lo que hacen es retardar, obstaculizar o impedir, digamos, que las mujeres tengan accesos a diferentes tipos de acciones o políticas públicas, ¿no? Y quedan comprendidas, dice, además las que se ejercen dentro de los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y organizaciones de la sociedad civil. Cualquier tipo de institución que impide el desarrollo de una mujer dentro de ese lugar está ejerciendo violencia institucional. Tenemos la violencia laboral, ¿sí? Donde las mujeres lo que hacen es sufrir tratos discriminatorios en función de esto que decía Tiana: si sos mujer no podés tener un desarrollo de carrera porque te vas a embarazar y vas a tener hijos, y la verdad que a mí me está generando un costo, entonces prefiero contratar a hombres que mujeres. Y así diferentes tipos de situaciones. Después tenemos, como decíamos, la violencia mediática, que es la que se reproduce en los diferentes grupos de lugares, como los medios de comunicación, que siguen dando diferentes tipos de imágenes sobre, no sé, explotación de mujeres, imagen que injuria y difama a la mujer, y implica, digamos, que esta sea vulnerada en función de su dignidad, ¿sí? O incluso también pasa con adolescentes, niñas, las imágenes pornográficas y otras. La violencia contra la libertad reproductiva es esta que tiene que ver con el derecho de la mujer de decidir libre, ¿sí? De ser responsable de su cuerpo, la cantidad de embarazos que quiera tener, de los que no quiera tener y demás. La violencia obstétrica, que tiene que ver con aquella, ¿sí? Con el personal de salud cuando ejerce diferentes tipos de procesos reproductivos a las mujeres, que tienen que ver con los tratos deshumanos, ¿sí? Estamos como llegando justo, ¿sí? Y fui como muy rápido, es algo que no me gusta mucho, pero la verdad es que quiero saber si se entendió más o menos de lo que fuimos conversando. Yo creo que hay algunas cosas que las podemos identificar propiamente, y me gustaría que también participemos en una actividad que estamos proponiendo, que tiene que ver con identificar las violencias que podemos encontrar. Si yo les digo violencia que naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, signos que se transmiten y reproducen dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Se animan a contestar? Ana, ¿te animás a compartir el enlace para la gente en el chat? Y si no, vayan abriendo el micrófono y díganme que están ahí todavía y qué tipo de violencia se pueden dar cuenta que es. Simbólica, psicológica, mediática. Lore, no lo encuentro al enlace. Igual, bueno, no importa, porque ya estamos sobre la hora. Lo están respondiendo por el chat. A ver quién da más. Simbólica, dicen. La entendimos bien, entonces. Marcamos acá. Seguimos. Violencia que logra intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniéndose para ello un control sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o que asista a la escuela, que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación, la posesión, tenencia o propiedad de bienes, pérdida, etcétera. La violencia política, doméstica o económica patrimonial. A ver ahí. Económica y patrimonial. Ahí va. ¿Me escucharon entonces?
¿Cómo está? Ahí va. Son 13 preguntas, pero estamos como muy jugados de tiempo y nos falta el cierre, así que no vamos a llegar. Yo lo que les voy a dejar es el enlace para que ustedes puedan jugar por el chat y vayan, digamos, fijando conceptos. Pero una parte está bueno, porque de alguna u otra manera, ¿sí?, lo que hacemos es trabajar sobre los diferentes tipos de conceptualizaciones que se fueron dando en un marco legal, en una ley, donde a veces nos pasa de que leer los tecnicismos de las cuestiones jurídicas no nos resulta agradable, ¿sí? Pero está bueno que de alguna u otra manera lo podamos transmitir. Incluso a los estudiantes con los que trabajemos también les podemos compartir este enlace, porque directamente podemos trabajar con la ley y mostrarle y que ellos vayan interpretando los diferentes tipos de violencias e identificarlos. Y hemos llegado, digamos, al cierre. Más que nada, digamos, me quedó como muy larga la última parte, la había articulado como que iba a ser más corta. Me parece que está bueno reflexionar ahora sobre estos aprendizajes y nos gustaría que nos compartan ideas, si se animan a abrir el micrófono, si se animan a abrir el chat. También tenemos otra herramienta que se llama Padlet, donde los invitamos a que nos dejen unos mensajes que tienen que ver con los contenidos de la temática. Ingresan al enlace, sino también ahora se los paso por el chat. Acá en el signo más, abren y escriben, digamos, lo que ustedes nos quieran dejar a nosotras, y también esto lo vamos a agregar a la presentación para que ustedes se lo puedan llevar y tenerlo como un repositorio. Yo no tengo más que decir, más que gracias, y disculpa que me quedé como corta de tiempo y tuve que ir muy rápido. A mí sí me gustaría dejar unas últimas palabras, respondiendo a algunas preguntas que se hicieron en el chat. Decir que nosotros habíamos iniciado diciendo que la cuestión del género es una cuestión de derechos humanos, y justamente porque es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de Estado, es decir, es una cuestión pública. Ya dejó de ser propia del ámbito privado para pasar a ser una cuestión pública, una cuestión que nos atañe y nos debe, y debemos asumir entre todos, el Estado que somos todos. Y es por eso que al ser una cuestión pública, quienes trabajamos en el Estado, somos inspectores públicos, tenemos de alguna manera la obligación de tener perspectiva de género, de asumir estas causas históricas, sociales y culturales que llevan a la discriminación y a la violencia de género, y que nosotros podamos de alguna manera, como decía Patricia, poder intervenir, tener herramientas para intervenir en cada una de estas situaciones que podamos observar que se dan, quizás incluso donde nosotros seamos protagonistas, porque muchas veces nos vemos involucrados como protagonistas en situaciones de violencia de género, y a la vez saber cómo actuar cuando se nos presentan estas situaciones en las instituciones educativas. Nosotros somos efectores públicos, tenemos una responsabilidad pública, trabajamos dentro del Estado, y es por esto que es fundamental y necesario que podamos mirar las situaciones de violencia con perspectiva de género, ¿no? Muchas gracias a todos. En continuidad con lo que decís, Tiana, antes de despedirlos, para respetar los tiempos, quería mencionar que uno de los objetivos que más nos convoca, ya desde hace muchos años, pero sobre todo ahora, tiene que ver con el poder aportar al acceso, a la permanencia y al egreso de nuestros estudiantes en los niveles educativos obligatorios, porque es la base del futuro, tanto de los estudiantes como de nuestra sociedad, porque ellos son nuestro futuro. Entonces, asumir esta responsabilidad de poder aportar a la calidad educativa tiene que ver con un sinfín de temáticas que aportan a esta calidad educativa, y esta es una de ellas, y muy importante, por cierto. Por eso es muy importante que nosotros podamos
visualizar estas cuestiones en la cotidianidad escolar y poder aportar desde nuestro rol para fortalecer y para poder mejorar las condiciones educativas de los estudiantes. Y de esa forma aportar nuestro granito de arena para incrementar los porcentajes de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en el nivel educativo obligatorio. Nada más, muchísimas gracias por su aporte, excelente la jornada, espero que haya sido de utilidad para todos los participantes, veo que sí por los comentarios, así es que me voy muy contenta con este primer encuentro y nos esperan otros 7 más. Cristina, ¿querés aportar algo? Nada más agradecer, sabemos que es un horario ya difícil, así que tanto a las disertantes como a todos los profes y las profes que están presentes, muchísimas gracias. Y bueno, nada más queda cuestiones administrativas que Patricia lo va a comentar respecto a la evaluación. Muchísimas gracias. Casi lo olvido, gracias Cristina por recordarlo. Muchos ya sabrán, pero para los que lo realizan por primera vez, en CIMA Educativo Evaluaciones, buscando en el navegador CIMA Evaluaciones, se van a encontrar con una pantalla que les pide el DNI, ustedes ingresan el DNI y automáticamente les va a aparecer la autoevaluación en relación a la jornada. Una vez que ustedes completan esta autoevaluación, van a estar en condiciones de recibir las certificaciones. Esas evaluaciones van a estar disponibles a partir de mañana a las 19 horas y van a estar disponibles durante 24 horas. ¿Alguna duda, alguna pregunta?